Hace muchos años, en un rincón olvidado de las montañas de Guerrero, existe un pueblo tan aislado que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Este lugar, rodeado por una espesura de árboles que nunca permiten que el sol toque el suelo, alberga una historia que nadie se atreve a contar abiertamente. Se habla del solo en susurros, como si las palabras pudieran invocar lo que habita en la oscuridad de la noche. El diablo camina entre ellos, pero no como la imagen tradicional que todos conocemos. No tiene cuernos ni cola, sino que se disfraza de hombre, se oculta entre las sombras y susurra en los oídos de aquellos incautos que se atreven a escuchar. Su presencia es invisible pero palpable, como el viento que sopla y no se ve, pero se siente. Y esa es precisamente la razón por la que nadie osa hablar del susurro del diablo. Nadie, excepto aquellos que han llegado a escuchar su voz. Y esos desaparecen. Alejandro, un joven que había escuchado esas historias de boca de su abuela cuando era niño, nunca había creído en supersticiones. Las leyendas siempre parecían ser solo eso, cuentos para asustar a los más pequeños. Son solo cuentos, se repetía, convencido de que no había nada que temer. Pero la curiosidad pudo más que su escepticismo, y decidió viajar al pueblo de Guerrero, aquel en el que tantos se referían con miedo. Nadie hablaba del diablo abiertamente, pero la atmósfera del pueblo estaba impregnada de su presencia. Un lugar donde las miradas se volvían esquivas cuando se mencionaba algo relacionado con él. Alejandro no podía resistirlo. Necesitaba saber si lo que contaban era cierto. Al llegar al pueblo, se hospedó en una pequeña posada. El dueño era un hombre de rostro arrugado. Sus ojos eran profundos y reflejaban una sabiduría sombría. «¿Qué te trae por aquí, joven?», le preguntó mientras le entregaba la llave de la habitación. Alejandro, con una sonrisa confiada, respondió: «Vengo a conocer el lugar, a escuchar historias, a entender por qué todos tienen miedo». El hombre lo miró fijamente por un largo momento, como si pudiera ver a través de él. Finalmente, dijo con voz temblorosa: «Nunca debes preguntar por él. Nadie que lo haya hecho ha vuelto para contarlo. Aquí, el silencio es nuestra única protección». Alejandro, acostumbrado a la gente supersticiosa, soltó una risa nerviosa. «No soy un niño, no creo en esas historias. Solo quiero saber la verdad». Pero el anciano ya no dijo más y se retiró, dejando a Alejandro con una sensación extraña en el aire. Esa misma noche, mientras los habitantes del pueblo dormían profundamente, Alejandro se aventuró a caminar por las oscuras y solitarias calles. El silencio era denso, cortado solo por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. La luna llena iluminaba tenuemente los árboles, proyectando sombras alargadas sobre las calles vacías. Cada paso que daba parecía resonar en la quietud de la noche, y algo en el ambiente le hacía sentir como si estuviera siendo observado. «Es solo la imaginación», se decía a sí mismo, pero no podía evitar sentir una presión creciente en el aire, como si algo estuviera acechando. De repente, una brisa fría cortó el aire, y un susurro llegó hasta sus oídos, tan suave y distante que casi no pudo distinguirlo. «Te vi llegar», decía la voz, y un escalofrío recorrió su espalda. Alejandro se detuvo en seco, mirando a su alrededor. El viento susurró de nuevo, y esta vez, la voz fue más clara: «Estás en mis dominios». El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. «Esto no es normal», pensó, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura sombría apareció frente a él. Era un hombre, pero algo en su mirada, en su presencia, no parecía humano. Su rostro estaba oculto bajo una capa de sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. «Has venido a mí», susurró con una voz que hizo que los cabellos de Alejandro se erizaran. Aterrorizado, Alejandro trató de dar un paso atrás, pero el suelo parecía adherirse a sus zapatos, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. «No puedes huir», dijo el hombre, y su voz ahora resonaba en la mente de Alejandro. «Aquí no hay escape. El diablo te ha visto». De repente, la figura desapareció en la oscuridad y el silencio volvió a caer sobre el pueblo.
pero el miedo ya había calado hondo en el joven. Corrió hacia la posada, y cuando llegó, se encerró en su habitación, intentando calmar su respiración. Pero el susurro seguía ahí, como una voz que no lo dejaba en paz. «Te vi llegar», repetía una y otra vez en su mente. Alejandro no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre sombrío volvía a su mente, y sus ojos brillaban con malicia. A la mañana siguiente, salió a preguntar por el hombre extraño, pero nadie sabía nada. Nadie había visto a nadie así. La gente, como siempre, evitaba hablar sobre el diablo. Unos pocos se atrevían a susurrar sobre él, pero nadie lo mencionaba con claridad. «Solo un loco lo buscaría», le dijeron. «No hagas caso de esas historias». Pero Alejandro no podía ignorar lo que había vivido. Esa noche, decidió regresar a las montañas. Caminó por el mismo sendero, el mismo que lo había llevado a la figura en la oscuridad. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. El aire estaba más pesado, el viento susurraba más fuerte. Y, cuando llegó a la misma casa abandonada en la que había estado la noche anterior, el susurro se convirtió en una voz clara y profunda. «Sabía que volverías», dijo la voz, esta vez tan cercana que Alejandro podía sentir el aliento en su cuello. Antes de que pudiera reaccionar, la figura apareció nuevamente, emergiendo de las sombras, con una sonrisa cruel en el rostro. Esta vez, no había escape. La casa comenzó a crujir, como si estuviera viva, y las paredes parecían estrecharse a su alrededor. Alejandro intentó correr, pero el aire se volvió denso, como si la oscuridad misma lo estuviera envolviendo. La figura lo alcanzó en un instante, y antes de que pudiera gritar, todo se apagó. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron su cuerpo, tirado en el mismo lugar donde había desaparecido. Pero no había señales de lucha, ni de heridas. Solo una expresión de terror congelada en su rostro. Nadie se atrevió a hablar del incidente, pero al caer la noche, los susurros comenzaron nuevamente. La voz del diablo, siempre esperando en las sombras, siempre observando, siempre tomando lo que le pertenece. Hace muchos años, en un pueblo rodeado por las montañas de Oaxaca, existía una antigua leyenda que hablaba de la mujer del último suspiro. Nadie conocía su nombre, pero todos sabían su historia, una historia marcada por el sufrimiento y la desesperación. La leyenda hablaba de una mujer que, en sus últimos días, quedó atrapada en una trampa mortal, entre la vida y la muerte. La leyenda decía que su alma nunca pudo descansar, condenada a vagar entre los vivos y los muertos, esperando encontrar a alguien que liberara su espíritu. El pueblo, como todos los pueblos en las montañas, tenía sus propias costumbres y creencias. Muchos aseguraban que la mujer seguía viva de alguna manera, esperando el momento preciso para poseer a aquellos que se acercaran a su casa, la misma casa donde había vivido en vida. Nadie se atrevía a acercarse a esa casa, ya que se decía que, por la noche, se podía escuchar un susurro, seguido de un grito desesperado. Un grito que helaba la sangre y que se decía pertenecía a la mujer del último suspiro. Un joven llamado Miguel, un hombre de corazón valiente y curioso, llegó al pueblo una tarde de verano. Había escuchado las historias de esa mujer, y aunque su escepticismo era grande, algo en su interior lo impulsaba a investigar por su cuenta. Solo son cuentos, pensaba mientras recorría el pueblo, observando las miradas nerviosas de los habitantes cada vez que mencionaba el nombre de la mujer. Pero a pesar de sus dudas, su interés creció con cada historia que escuchaba. Decidió que al día siguiente iría a la casa, para ver si realmente existía algo de verdad en los relatos. El pueblo estaba cubierto por una atmósfera densa, casi opresiva. Los árboles que rodeaban la casa de la mujer parecían torcerse hacia el cielo, sus ramas como garras intentando atrapar la luz del sol. El silencio que reinaba en el pueblo era profundo, solo interrumpido por el canto lejano de algunos pájaros. Al llegar a la casa, Miguel sintió un escalofrío recorriendo su espalda, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. La casa estaba en ruinas,
con las paredes desmoronadas por el paso del tiempo. Sin embargo, algo no parecía natural, como si la casa estuviera esperando, acechando, respirando la espera de su llegada. Miguel, armado con su cámara y una linterna, decidió entrar. El aire estaba cargado de humedad y polvo, y el crujir de la madera bajo sus pies rompía el silencio absoluto. Mientras recorría las habitaciones, notó que el ambiente era opresivo, como si la casa tuviera vida propia. Las paredes, cubiertas por viejos retratos en blanco y negro, parecían moverse con la luz de la linterna. Cada paso que daba lo acercaba más al centro de la casa, donde, según las leyendas, la mujer había pasado sus últimos días. De repente, un susurro bajo y suave llegó a sus oídos. «Ayúdame», dijo la voz, y aunque al principio Miguel pensó que era el viento, algo en su interior lo hizo detenerse en seco. La voz sonaba demasiado humana, demasiado cercana. Miró alrededor, pero no había nadie. El susurro volvió a sonar, esta vez más fuerte. «Ayúdame, antes de que me lleve». Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sus manos comenzaron a sudar. Sabía que no podía estar solo en esa casa. Sin embargo, el susurro continuó, cada vez más insistente, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él. Miguel, aunque tembloroso, decidió seguir la voz. Se adentró en una habitación al fondo de la casa, donde la oscuridad parecía más espesa. Al iluminar la linterna hacia la esquina, vio algo que lo dejó sin aliento. En la pared, había un retrato antiguo de una mujer con ojos vacíos que lo miraban fijamente. La imagen parecía estar viva, como si la mujer estuviera mirando directamente a través de él. La linterna tembló en sus manos, y el susurro se hizo más fuerte. «Ayúdame, antes de que me lleve». En ese momento, Miguel escuchó un fuerte golpe detrás de él, como si algo hubiera caído al suelo. Giró rápidamente, pero no había nada. El aire estaba denso, y el susurro se convirtió en un lamento, un sonido desgarrador que parecía provenir de las paredes. De repente, la figura de una mujer apareció ante él, transparente y difusa, como una sombra que se desvanecía y volvía a aparecer en la oscuridad. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y su boca se movía como si estuviera hablando, pero no emitía ningún sonido, solo un susurro interminable. Miguel retrocedió rápidamente, pero sus pies tropezaron con algo y cayó al suelo. La figura se acercó más, y a medida que lo hacía, el aire se volvía más frío, como si un viento helado proveniera directamente de ella. El susurro se convirtió en un grito agonizante, el grito de la mujer atrapada entre la vida y la muerte. Miguel intentó levantarse, pero algo lo mantenía en el suelo, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. La mujer comenzó a hablar en voz baja. Sus palabras eran ininteligibles, pero el terror que transmitían era palpable. «Ayúdame», dijo de nuevo, esta vez con una voz rota y desesperada. «No puedo descansar». El miedo invadió el cuerpo de Miguel. Intentó gritar, pero su voz se apagó en su garganta. Miró hacia la puerta, pero estaba bloqueada, como si algo invisible la estuviera sellando. La figura de la mujer se acercó aún más, su rostro deformado por el dolor y la desesperación. En ese momento, Miguel entendió que la mujer no estaba buscando ayuda. Ella era el mal que acechaba a todos los que se acercaban a la casa, atrapándolos en un ciclo de sufrimiento interminable. Finalmente, cuando Miguel pensó que no podía soportarlo más, la figura desapareció en un suspiro, dejando solo un silencio absoluto. Miguel, con el corazón acelerado, se levantó rápidamente y salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron su cámara, pero no había señales de Miguel. Nadie sabe lo que le ocurrió, pero todos saben que la mujer del último suspiro sigue esperando, atrapando a aquellos que se atreven a desafiar su dolor. El pueblo sigue siendo testigo de su grito, un lamento que resuena en las montañas cada noche. En una pequeña ciudad al norte de México,
Existía una antigua casa que había estado vacía durante años. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pues decían que estaba maldita. La historia de esa casa estaba marcada por una tragedia sin resolver. Una familia que había desaparecido sin dejar rastro, desapareciendo de la noche a la mañana. Nadie sabía qué había sucedido realmente, pero todos estaban convencidos de que esa casa albergaba algo oscuro, algo que acechaba desde las sombras. Los habitantes del pueblo evitaban hablar de la casa. Los niños jugaban cerca, pero nunca se acercaban demasiado, como si una presencia invisible les advirtiera de no cruzar la línea que separaba la casa del resto del mundo. Cada vez que alguien mencionaba la casa, una sensación incómoda se apoderaba del aire, como si el lugar estuviera esperando a ser descubierto nuevamente. Un día, un joven llamado Raúl, quien no creía en esas supersticiones, decidió investigar. Se había mudado al pueblo hacía pocos meses, y la curiosidad lo consumía. Raúl había escuchado muchas historias sobre la casa, pero algo en su interior le decía que todo eso no era más que leyendas, miedos infundados por la ignorancia de la gente. Decidió que, una vez por todas, resolvería el misterio. Esa misma noche, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Raúl se dirigió a la casa. La luna llena iluminaba débilmente el camino mientras el viento susurraba entre los árboles. El ambiente estaba tenso, y aunque Raúl trataba de convencerse de que todo era producto de su imaginación, no podía evitar sentir una presión sobre su pecho. Algo en el aire se sentía extraño, como si la casa lo estuviera esperando. Al llegar, la puerta de la casa estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado abierta intencionadamente para que entrara. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero, decidido a desmentir los rumores, empujó la puerta y entró. La casa estaba en completo silencio. El único sonido que escuchaba era el crujir de las tablas de madera bajo sus pies. El lugar estaba oscuro, pero podía ver las siluetas de los muebles cubiertos de polvo, las sillas rotas y las paredes desmoronadas por el paso del tiempo. Mientras exploraba las habitaciones, comenzó a sentir algo extraño. El aire estaba denso, como si algo estuviera observándolo desde las sombras. Cada vez que se giraba, sentía que algo lo seguía. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto comenzó a escuchar algo más. Un leve susurro que parecía provenir de las esquinas oscuras de la casa. Raúl decidió seguir el sonido. El susurro era bajo, apenas audible, pero estaba ahí. Raúl, decía, Raúl. Su nombre parecía provenir de las paredes, y cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía. Raúl, ven hacia mí, la voz susurró nuevamente. Su corazón comenzó a latir más rápido, y la inquietud lo invadió. No había nada que pudiera ver, solo oscuridad, pero algo lo atraía hacia el final del pasillo, donde una puerta se encontraba cerrada. Con un nudo en el estómago, Raúl se acercó lentamente hacia la puerta. Podía escuchar su respiración agitada, sus manos sudaban y su garganta se sentía seca. Cuando tocó el pomo de la puerta, una sensación helada se apoderó de él. En ese momento, la puerta se abrió por sí sola, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia adentro. Al entrar en la habitación, se dio cuenta de que no estaba solo. En la esquina más oscura de la habitación, se encontraba una figura. No podía ver bien su rostro, pero su silueta era inconfundible. Era alta, delgada, con brazos largos y delgados que colgaban hacia el suelo. La figura se movió hacia él de manera extraña, como si flotara sobre el suelo. No podía hacer nada, estaba paralizado por el miedo. El susurro volvió, ahora más fuerte que nunca, repitiendo su nombre con voz rasposa, como si la figura estuviera intentando poseerlo. Raúl intentó retroceder, pero algo lo mantenía en el lugar. Era como si el aire mismo lo estuviera atrapando, como si las paredes de la casa se cerraran sobre él. Entonces, la figura dio un paso hacia él, y de pronto, pudo ver su rostro. No era humano. Sus ojos eran completamente oscuros, como pozos sin fondo. Su boca se abrió en una sonrisa antinatural, y de su garganta salió un grito aterrador.
una risa macabra que heló la sangre de Raúl. La figura comenzó a acercarse más, y con cada paso, el grito aumentaba en intensidad, llenando la habitación con una energía tan pesada que casi podía tocarse. Raúl intentó gritar, pero su voz no salía. La figura se estaba acercando cada vez más, y la sensación de frío era insoportable. De repente, la casa pareció cobrar vida. Las paredes comenzaron a crujir y las ventanas se cerraron violentamente, como si quisieran atrapar a Raúl dentro. El suelo bajo sus pies temblaba, y una presión insostenible lo hizo caer al suelo. Todo a su alrededor se distorsionaba, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. La figura estaba ahora justo frente a él, y en su boca podía ver un extraño resplandor, como si algo estuviera esperando salir de su interior. Raúl sintió una oleada de desesperación al darse cuenta de que no podía escapar. En ese momento, algo comenzó a cambiar. La figura ya no era solo una sombra en la esquina. Era algo mucho más oscuro, más profundo, y Raúl estaba atrapado, completamente atrapado, en una pesadilla sin fin. La última imagen que vio fue la figura sonriendo y extendiendo sus manos hacia él. Luego, todo se desvaneció en un vacío profundo y absoluto. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron la casa vacía. La puerta estaba cerrada, y no había rastro de Raúl. Solo quedaba un eco lejano, un susurro que se desvanecía en el viento. Raúl, ven, ven hacia mí. Desde ese día, la gente del pueblo dejó de acercarse a la casa. La figura en la esquina siguió esperando al próximo incauto que se atreviera a desafiarla. Nadie sabe lo que realmente sucedió con Raúl, pero todos saben que la casa sigue esperando, con las sombras acechando, y el susurro nunca se apaga. Era uma noite de tempestade em uma pequena aldeia montanosa no interior de México. O vento uivava a través das árvores e a chuva batia furiosamente nas janelas, criando um som abafado e constante. Naquela noite, grupo de jovens decidiu se aventurar até o belo refugio abandonado que ficava nas colinas, lugar que todos conheciam e evitavam. A história dizia que, há muitos anos, o homem havia sido encontrado morto lá dentro, e desde então, a casa estava marcada por uma energia maligna. Ninguém ousava se aproximar, mas para os jovens, era apenas mais uma história para desafiar. Carlos, o líder do grupo, estava ansioso para explorar o local. Ele sempre foi o mais corajoso e convencia os outros a seguir seus planos. Não vamos perder essa oportunidade. Vai ser uma aventura incrível, disse a ele, rindo de nervoso e empolgado. Seus amigos, embora hesitantes, concordaram sob o luar fraco que filtrava pelas nuvens. Partiram para o refúgio. Ao chegarem à entrada da casa, a sensação de desconforto foi imediata. A porta range de maneira inquietante ao ser empurrada, e dentro da casa, a escuridão parecia absorver toda a luz. Não havia eletricidade ali há anos, e os móveis cobertos de poeira e teias de arana davam a impressão de que o tempo havia parado naquele lugar. A pesar do medo, o grupo entrou. O ar estava gelado, e o cheiro de mofo era forte, como se a casa tivesse sido esquecida há séculos. Carlos liderava, sua lanterna balancando enquanto caminhava pelo corredor principal. Vejam, é só uma casa velha. Nada de mais, ele disse, tentando manter a compostura. Mas, a medida que adentrava mais profundamente, algo começava a incomodar. Havia um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som da chuva e o som distante do vento.
Quando chegaram ao fundo da casa, perceberam que algo estava errado. Havia um quarto, trancado como uma antiga fechadura enferrujada. O medo tomou conta dos amigos de Carlos, mas ele, como sempre, estava determinado a descobrir o que estava ali. Vamos abrir, disse ele, sem hesitar. Não vou sair daqui sem saber o que está escondido. Quando a fechadura finalmente cedeu e a porta se abriu, uma onda de frio assolou todos. Lá dentro, estavam apenas algumas velas apagadas e uma mesa de madeira vela no centro, mas o mais estranho era a parede. Nela, estavam rabiscadas várias palavras, escritas com algo que parecia sangue seco. As palavras diziam, nunca mais, não volte. O grupo ficou em silêncio, lendo aquelas palavras. O medo era palpável agora. Mas Carlos, impulsionado pela curiosidade e pelo desejo de desmascarar os medos do grupo, começou a mexer na mesa. Sem querer, esbarrou em uma das velas, que imediatamente acendeu-se sozinha. O calor estranho tomou conta da sala, e a luz da vela arrancou sombras distorcidas nas paredes. Nesse momento, a casa parecia se transformar. O vento parou de repente, como se estivesse esperando algo. De repente, o som de passos pesados ecoou do andar de cima. O grupo congelou. Deve ser o vento, disse Carlos, tentando se convencer. Mas, então, os passos começaram a se aproximar da escada que levava ao andar superior. Lentamente, a porta se fechou sozinha, e uma sombra passou por eles, esgueirando-se pela parede. Era uma forma humana, mas sem rosto, sem forma definida. Algo que parecia mais uma silhueta escura do que uma pessoa. A sombra começou a se mover na direção deles, e o grupo entrou em pânico. As lanternas piscavam, e o ar se tornava cada vez mais denso, como se o tempo tivesse parado. Foi quando ouviram uma voz, baixa e sussurrante, dizendo: saiam. Não deveriam estar aqui. Carlos tentou manter a calma, mas a sensação de que a casa estava viva, de alguma forma, começou a dominá-lo. Ele estava determinado a investigar, mas seus amigos estavam desesperados para sair dali. O grupo começou a correr para a porta, mas, à medida que chegava mais perto da saída, algo os impedia. A porta estava trancada, mesmo que antes estivesse aberta. Desesperados, eles tentaram as janelas, mas todas estavam trancadas. A casa parecia se fechar sobre eles, e o som dos passos estava agora mais próximo, vindo de todos os cantos, como se a própria casa estivesse se erguendo contra eles. Foi então que a sombra apareceu novamente. Ela estava mais próxima, e agora parecia se materializar, seus contornos mais nítidos. Uma figura alta, completamente escura, que parecia absorver a luz ao seu redor. Ela flutuava, e a cada passo que dava, a temperatura caía ainda mais. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse alma dentro daquele corpo sombrio. Vozes não deveriam ter vindo. A figura disse com uma voz que soava como um eco distante: agora, todos serão meus. Carlos e seus amigos tentaram correr em todas as direções, mas a casa parecia se distorcer.
As paredes se fechavam e se abriam, e os corredores se multiplicavam, como se a casa fosse um labirinto interminável. Cada foi sendo pego, a pela figura, que os puxava para as sombras, deixando rastro de gritos e desesperança. Quando a tempestade finalmente cessou, e a primeira luz do dia começou a nascer, os moradores da aldeia descobriram que a casa estava vazia. Não havia mais sinal de Carlos e seus amigos. A única coisa que restava era uma mensagem riscada na parede do refúgio, com as palavras: Nunca mais. Não voltem. Desde aquele dia, a casa permanece lá, solitária e amaldiçoada, esperando pela próxima alma curiosa que se atreva a desafiá-la.